significa que tenemos que cosechar aceite para poderlo echar a la lámpara, que con nuestra práctica de vida, con nuestra dinámica de vida, debemos cosechar algo de lo que podamos sacar aceite. Si nuestra dinámica de vida, nuestras conductas, nuestros comportamientos se basan en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, etcétera, eso no sirve para extraer aceite. Podríamos decir que con ese tipo de comportamientos estamos sembrando piedras y de las piedras no se puede extraer aceite. En cambio, cuando nuestras conductas, con nuestros comportamientos se van acercando un poquito a nuestra mejor versión, a ser buenas personas, a tener una forma de ir por la vida más solidaria, más cooperativa, más empática, más compasiva, más amorosa, y esto lo vamos plasmando en nuestro día a día, ahí sí vamos sembrando eso de lo que podemos extraer aceite. Y la dinámica evolutiva consistiría precisamente en eso, en prácticas de vida que en sucesivas encarnaciones va posibilitando que vayamos extrayendo aceite, que es lo que permite que el alma vaya evolucionando en autoconsciencia. Esto también lo encontramos muy bellamente, por ejemplo, en la obra de Platón, volviendo otra vez a la filosofía clásica griega, en ese maravilloso libro que es La República de Platón, que recoge sus diálogos con su maestro, con Sócrates, muy al final ya, muy al final de la República, se nos hace mención, con bastante detalle, por cierto, a una experiencia cercana a la muerte, la de un soldado armenio llamado que aparentemente ha muerto en la batalla, pero que después no ha muerto. Y cuando vuelve a la vida, ha tenido una ECM, que llamamos hoy, una experiencia cercana a la muerte, que está recogida con mucho detalle en la República de Platón. Y en esa experiencia cercana a la muerte se produce incluso un hecho que en las ECMs que conocemos actualmente no es usual. Y es que llega incluso en la ECM más allá del denominado túnel de luz, llega incluso al plano de luz y dentro del plano de luz llega incluso al sitio, al estadio, al espacio donde las almas que han desencarnado y están en ese plano de luz se disponen a volver a encarnar. Están otra vez dispuestas a volver a encarnar, a acometer una nueva experiencia humana. Y ahí hay una especie de sacerdotisa, de maestra, que es la quesis, que le dice a esas almas, las llama almas pasajeras, y le dice, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. El formato que habéis elegido, la habéis elegido vosotros, la experiencia, por así decir, el contexto, ¿no? Del padre, de la madre, por tanto la situación socioeconómica, etcétera, etcétera, lo habéis elegido vosotros. Pero no olvidéis nunca que la virtud estará a vuestro alcance. La virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, almas pasajeras. Que la virtud la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Podríamos decir que esta expresión de la obra de Platón de la República enmarca muy bien, enlazándolo con la lámpara de aceite de la que antes hablábamos, el hecho de volver a encarnar. Es una nueva oportunidad para que evolucionemos, para que nuestra alma vaya ganando en conciencia. Y ganamos en conciencia cuando echamos aceite a la lámpara, es decir, en el lenguaje de Platón, cuando hacemos nuestra la virtud en nuestra práctica de vida y somos capaces, aunque sea modestamente, de llevarlo a cabo. Me gustaría, amigos y amigas, que reflexionarais un momento sobre la importancia de lo que es esta forma septenaria de conocernos. Hablaba anteriormente del yoga. En el yoga, por ejemplo, cuando se hace referencia a la primera y segunda etapa del Raja Yoga, muchos lo sabéis, llama, niyama, cosas que debemos podar de nuestra vida y cosas que deberíamos introducir en nuestra vida, se está haciendo referencia al mundo emocional. Curiosamente, la ciencia del yoga comienza llamándonos acerca de la importancia de armonizar, de equilibrar, de serenar nuestro componente emocional. Después, en las etapas del yoga, vienen asanas, ejercicios físicos, por decirlo de una forma muy coloquial, que tiene que ver con el cuerpo físico, para que nuestro cuerpo físico también esté en forma, para que vivamos en salud, con plasticidad, etcétera, etcétera. Después viene pranayama, la cuarta etapa del Raja Yoga.
yama, niyama, asana y pranayama. El pranayama, que tiene que ver fundamentalmente con la respiración, va muy ligado a la vitalidad, al cuerpo etérico, a que nuestro cuerpo etérico esté efectivamente con vitalidad. Esto influye en nuestro estado de ánimo a la hora de afrontar cada día, ¿no? Es una de las grandes repercusiones que tiene en nosotros el cuerpo etérico. Y si seguimos estudiando esa ciencia del yoga, entramos ya después en el pratyahara, que es una especie de equilibrio, de armonización de nuestro mundo emocional nuevamente, al que antes hacíamos referencia, y de nuestro mundo mental, y ya finalmente entramos en las etapas superiores del yoga, Sanyama, Dhyana, Dharana, Samadhi, es decir, la meditación, concentración, contemplación y Samadhi, que sirve para ir educando a nuestra mente hasta el punto de llegar a un estado, el estado de Samadhi, donde ya la mente perfectamente educada, diríamos que eso solamente se puede alcanzar con el uso y expansión de la mente abstracta a la que anteriormente hacíamos referencia, y llegamos incluso a un estado educativo de la mente, donde la mente, a voluntad del yogi, a voluntad del meditador, deja de hacerse autopresente. Es mente que en nuestro día a día se hace autopresente, ya educándola a través de la ciencia del yoga, conseguimos que no se produzca esa autopresencia, y la desaparición de la autopresencia de la mente permite acceder a esos estados de samadhi que Teresa de Jesús llamó éxtasis o San Juan de la Cruz llamó estados de alta contemplación. La ciencia del yoga, por tanto, como antes apuntaba, tiene como telón de fondo esta constitución sextenaria del ser humano. Y es curioso además porque cuando hoy conocemos a través de la ciencia la realidad que nos rodea, podemos ver el patrón sextenario que está en la razón de ser de la constitución sextenaria. El patrón sextenario es el lenguaje de la vida. Hoy sabemos, por ejemplo, que dentro de lo que llamamos materia hay átomos, ¿verdad? Y sabemos que dentro del átomo están los neutrones y los protones que conforman el núcleo y a su alrededor los electrones. Y en función del nivel de rotación, más cerca o más lejos que tengan los electrones, se conforman los distintos tipos de materia, los distintos tipos de átomos y por tanto de moléculas y de materia. Es lo que en ciencia, en física, se llaman los niveles atómicos, que caracterizan un tipo de materia u otra. Pues bien, hoy sabemos que esos niveles atómicos, como si fueran planetas rotando en torno a un sol, que están en torno al núcleo del átomo, son o pueden conformarse en un máximo de 7, ni más ni menos, en un máximo de 7. Puede haber átomos de nivel atómico 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el máximo es 7. Con el patrón sextenario nos define intrínsecamente la realidad de la materia. Esto lo vemos también en los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos se llama periódica precisamente porque los elementos químicos están clasificados conforme a un patrón. También el patrón sextenario. Hoy, cuando conocemos lo que son las ondas que conforman el denominado espectro, sabemos que hay distintos tipos de ondas, no solamente las que vemos a simple vista, sino que están los rayos X, los rayos gamma, etcétera. Bueno, pues sabemos que hay 7 tipos de ondas, ni más ni menos, volvemos al 7. E incluso en algo que todos conocemos como es el lenguaje musical, la famosa octava musical, tiene el patrón sextenario porque comienza con un do y el octavo componente, que es el do, nuevamente el do, ya es el primero de la escala siguiente. Es decir, que de alguna manera esta sabiduría a la que estamos haciendo referencia, hace mucho tiempo intuyó que los septenarios es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. No nos quedemos en el análisis de 2, 3, 4, 5, 6, vayamos más allá. Vamos a analizar en nosotros, vamos a ver en nosotros 7 componentes. ¿Por qué? Porque el patrón sextenario es el lenguaje de la vida, con lo cual vamos a aplicarlo a nosotros. Y aplicándolo a nosotros se formula esta constitución sextenaria que evidentemente ha sido reflejada por grandes autores a lo largo de la historia y donde tanto mi buen amigo Carlos como yo mismo nos gusta aconsejar a un autor llamado Taimi, Ika Taimi, y cuando hablamos de Ika Taimi, especialmente un libro que tiene como razón de ser precisamente o como título El conocimiento de sí mismo o la renovación de sí mismo, donde con todo detalle esta persona de una profunda espiritualidad desencarnó en 1979, pero que siendo de una profunda espiritualidad también fue un gran científico en la India, catedrático de física y catedrático
catedrático de química, nos enseña muy bien cerca de la constitución sextenaria, incidiendo además, amigos y amigas, en lo que es la cadena de vidas de nuestros componentes imperecederos. Es decir, el cuaternario inferior, lo que yo llamo el coche, es distinto en cada vida, pero el trinario superior, cuando fallece nuestro cuaternario inferior, nuestro estar, nuestro coche, el conductor sigue siendo, y como se ha reflejado muy bien en las almas pasajeras de Platón, vuelve a encarnar. Con lo que en vosotros y en mí, lo imperecedero no es la primera vez que encarna esa dimensión álmico-espiritual, la lámpara de aceite que es el alma y en su centro el espíritu, no es la primera vez que encarna. Podemos preguntarnos, ¿y por qué no recordamos las encarnaciones pasadas? Es lo que se llama en las grandes tradiciones el gran olvido. Pues muy sencillo, amigos y amigas, no lo recordamos porque si recordáramos, sin estar suficientemente evolucionados espiritualmente, recordáramos todas las encarnaciones pasadas, no viviríamos esta encarnación, nos quedaríamos como bloqueados en el recuerdo de todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido a lo largo de, posiblemente, como dice Brian Weiss en su obra, muchas vidas, muchos maestros. El gran olvido tiene su razón de ser. Pero ojo, hay un recuerdo en el aceite, porque el alma cuando encarna, encarna con el nivel de aceite y no lo pierde, que ha ganado en sus experiencias de encarnación anteriores. Y además incluso esas experiencias están en nosotros en lo que en el lenguaje de la psicología se llama la reminiscencia, que entra entre, que se mueve entre el consciente y el inconsciente. Y esa reminiscencia nos permite el poder acceder a esos recuerdos de vidas pasadas cuando estamos en condiciones de ello. En ese sentido, Patanjali, en la propia obra sobre el yoga, nos dice con claridad que cuando vamos evolucionando espiritualmente, se va abriendo la caja del recuerdo de vidas pasadas, de una forma natural, no forzada por la propia evolución espiritual. Y cuando hablamos de terapias regresivas con relación a vidas pasadas, importante es en muchas ocasiones, sin forzar evidentemente la máquina, sabiendo que se irá abriendo la caja de manera natural, pero a veces qué importante es una terapia regresiva cuando se trata, por ejemplo, de que una persona perciba que es mucho más que el coche. Yo he conocido a muchos amigos y amigas que esa percepción de vidas pasadas le ha ayudado a entender que una cosa es el conductor y que otra cosa es el coche. Y cuando esas terapias lo va abriendo este camino, también nos sirve para entender mucho mejor lo que realmente somos, porque puede ser que en esas reminiscencias haya algunos componentes, es lo que las tradiciones orientales llaman el karma, que de alguna manera esté presente en nuestra vida. Y el karma es creativo, el karma no es un castigo, el karma es para que sepamos gestionar como piedras del zapato que traemos de vidas anteriores y en muchas ocasiones el tener conocimiento, gracias a este tipo de terapia regresiva, de cuáles son esas piedras, nos Cuando ayuda. hablamos de todo lo que tiene que ver con la denominada muerte, hace tiempo que me llamó la atención todo lo que tiene que ver con el suicidio. Y hace tiempo, amigos y amigas, que vengo ocupándome e intentando estudiar y acumular experiencias con relación al suicidio. Porque el suicidio tiene unas características enormemente singulares. Me refiero al hecho de que por más incluso que sepamos que la muerte no existe y que lo que nuestro ser querido es no ha fallecido y está en la habitación de al lado, pero siempre, siempre hay una añoranza física. Siempre, siempre hay algo en nosotros que nos gustaría que estuviera aquí en contacto físico y desarrollando esta experiencia material a nuestro lado. Eso hace que el dolor por la pérdida, entre comillas, por el tránsito, por el hecho del fallecimiento de un ser querido, siempre está ahí. Es mucho más acusado cuando no se percibe que hay vida después de la muerte, pero siempre hay un dolor ante el fallecimiento de un ser querido. Esa es la norma general. Pero claro, el suicidio tiene una singularidad, o mejor dicho, tiene dos singularidades. La primera, que al dolor normal, entre comillas, al dolor natural del fallecimiento del ser querido, tú lo has dicho Ana Elsa, han mencionado la palabra, se une un sentido de culpa.
es decir, los que nos quedamos aquí, a nuestro ser querido que ha fallecido a través del suicidio, el papá, la mamá, los familiares, los amigos, tienen frecuentemente un sentido de culpa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice algo para evitarlo? Eso es una carga, una pesada losa que si ya el dolor por el fallecimiento es grande, a eso se le une la losa y la carga de la culpa. Pero es más, es que hay otra singularidad del suicidio. Es que para colmo hay gente, tú lo has dicho muy bien, que transmite la idea de que el que se suicida, el desencarnado que se ha suicidado, pues lo que le espera es, por así decir, un tránsito lleno de dificultades, de cargas, de castigos. Y claro, el dolor por el fallecimiento de nuestro ser querido se le une la culpa y además de la culpa para colmo se le une la percepción de que puede estar sometido a una especie de castigo por la forma en la que ha abandonado este plano físico, esta habitación de la vida en el plano físico. La conclusión es que el suicidio se convierte en una especie de gran bomba tremenda para la persona que lo está viviendo desde el punto de vista del suicidio, repito, de un ser querido. Bien, dicho esto, evidentemente todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte forma parte de la vida, es un estadio más en el devenir de la vida para pasar a una habitación de la vida distinto. Siempre, siempre hay peculiaridades, siempre hay particularidades, no hay una plantilla única, cada ser es cada ser, cada camino es cada camino. Pero no obstante, hay una serie de consideraciones generales con relación al suicidio que creo que sí tenemos que poner sobre la mesa y tener claro. En primer lugar, es que el suicidio es una forma de muerte, entre comillas, como otra cualquiera. Es decir, que un ser querido fallezca de accidente de tráfico, que fallezca de enfermedad o que fallezca por haberse suicidado, no indica nada, no dice nada. Por tanto, no es cierto que por el hecho de que un ser querido se haya suicidado, esté como castigado a una culpa que cae sobre él, una carga que cae sobre él una vez que ha fallecido. Eso no es en absoluto así. El suicidio es un tipo de muerte como puede ser una enfermedad o como puede ser un accidente de tráfico, y en sí no dice nada. ¿En qué estado de conciencia fallece alguien en un accidente de tráfico? Pues depende de la persona, no depende de que haya fallecido por un accidente de tráfico. ¿En qué estado de conciencia fallece la persona que muere por una enfermedad? Depende de la persona, de la vida que haya llevado a cabo, no del hecho de que fallezca por una enfermedad. Exactamente igual sucede con el suicidio. El suicidio no indica nada. Hay que tener en cuenta, además, a estas consideraciones la siguiente. Hay que tener en cuenta, además, de que el suicidio suele devenir, por un lado, a veces, de algún tipo de enfermedad mental. Es decir, que el suicidio hay muchas ocasiones que no es sino el síntoma, no es sino el resultado de una enfermedad. Es como la persona que desarrolla un tumor cancerígeno y muere debido a ese cáncer, muere debido a ese tumor. Bien, hay personas que mentalmente, y cada persona es un mundo, esto no se debe olvidar, cada persona es un mundo, lo que a mí a lo mejor no me afecta, le afecta mucho a otro, lo que al otro le afecta a mí no me afecta. Cada persona es un mundo y los mundos mentales de cada persona son enormemente peculiares. Y puede haber una serie de hechos, de circunstancias que la persona vive y lo vive de una manera concreta y específica y que va originando lo que podemos denominar una enfermedad mental que además es enormemente difícil de diagnosticar porque las enfermedades físicas se diagnostican con más facilidad. Los mundos mentales, lo que se mueve en el mundo mental de cada uno, eso es enormemente complicado. Es verdad de que la medicina, la psiquiatría, la psicología estandarizan una serie de enfermedades mentales,
pero después hay otras muchas tesituras, otros muchos mundos mentales que no se atienen a ninguna de estas categorías de enfermedades mentales y que aparecen en las personas. Y a veces estas enfermedades mentales, estos procesos mentales, podríamos decir, son los que conducen al suicidio de la misma forma que un tumor cancerígeno conduce a la muerte, con lo que no hay ninguna diferencia, como antes decía, preestablecida entre morir por enfermedad o morir a través de un suicidio. Igualmente, hay que tener en cuenta, y he conocido demasiados casos, que en ocasiones los suicidios se deben a los efectos que tienen en la persona la medicación que está tomando. Es decir, hay enfermedades, sobre todo mentales, pero también algunas físicas, que son tratadas con unos medicamentos que si leemos el prospecto entre los efectos secundarios, se nos indica que tiene un efecto en la persona que está tomando la medicación de aumentar la tendencia al suicidio. Yo esto lo he hablado fundamentalmente con psiquiatras. Oye, ¿cómo recetáis determinados medicamentos, determinados fármacos que tú como psiquiatra sabes que tiene como posible efecto secundario el aumento de la tendencia al suicidio? La respuesta que me han dado es muy sencilla. Ellos me dicen, mira Emilio, efectivamente estos fármacos pueden aumentar la tendencia al suicidio. Ahora bien, la probabilidad es baja, es muy baja. Entendemos que no pasa del 1 o del 2%, mientras que el fármaco creemos, consideramos que el efecto positivo lo va a tener con una probabilidad del 40, del 50 o del 60%. Y claro, si yo tengo la responsabilidad de poder recetar un fármaco que sé que hay una probabilidad alta entre el 40 y el 60 de que tenga un efecto beneficioso en la persona que ingiere el fármaco, asumo el riesgo porque el efecto secundario tiene una probabilidad solamente de un 1%, es muy bajo. Yo como profesional asumo el riesgo, reconociendo este efecto posible secundario. Y ciertamente, insisto, hay un número significativo de casos de suicidio que tiene que ver con el impacto del efecto secundario de un fármaco que se está tomando. A partir de ahí, esto abunda más en que la muerte por suicidio es un tipo de muerte más, que no tiene ninguna singularidad en cuanto a esa especie de carga de lo que le espera al que ha fallecido, de castigo, etcétera, etcétera. Pero permitidme que me extienda un poco más, porque lo que también sucede es que sea por un proceso mental, sea por un fármaco que tiene un impacto de aumentar la tendencia al suicidio, podríamos decir que esto provoca en la persona que se suicida una especie de cortocircuito. Hay un cortocircuito. Dentro de esa persona se produce un cortocircuito por su proceso mental o por efecto del fármaco. Pero ojo, porque el cortocircuito también puede ser que se produzca por un hecho que desde el punto de vista espiritual tiene mucha importancia. Me refiero al hecho de las almas valientes, de las almas valientes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, yo creo que sabemos que termina con un libro, que es el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Ese libro, en él, que hay cosas impresionantes, hay una frase que cuando hablamos de lo que estamos hablando deberíamos tener muy en cuenta. Dice esta frase del Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca, a los tibios los vomitaré de mi boca. Cuando encarnamos en este plano, las almas que somos, el ser que somos, eso que no va a morir con la muerte, cuando encarna en este plano, no lo hace como diversión, no lo hace para entretenerse, tiene un propósito de vida. Vuestro ser y el mío, ahora encarnado en nuestros respectivos personajes, en mi caso este tal Emilio, no ha encarnado para hacer turismo, no ha encarnado para distraerse o entretenerse en este plano humano, se encarna con un propósito de evolución. El ser que somos, nuestra alma, encarna para vivir experiencias que le aporten conciencia, que aumenten su autoconsciencia,
Esto se explica muy bien en el capítulo 24, perdón, 25, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús en una parábola hace referencia a la lámpara de aceite. Y estamos llamados a echar aceite a la lámpara. Ese aceite que estamos llamados a echar a la lámpara es la evolución del alma. La lámpara es el alma. Y encarnamos para echar aceite en la lámpara y para que esa lámpara vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya ganando fuerza. No encarnamos por casualidad. En cambio, la tibieza, ¿qué es lo que significa? La tibieza son almas que encarnan y que cuando están aquí quieren estar en su hábitat de confort. No quieren salir de la comodidad, de lo facilón y quieren pasar su día a día, quieren pasar sus días, sus semanas, sus meses y sus años en su hábitat de confort sin salir de su hábitat de confort. Eso es la tibieza. Aquí no hemos venido a estar en nuestro hábitat de confort, aquí hemos venido a vivir con todo lo que ello conlleva, hemos venido a desarrollar experiencias intensas si es necesario con todo lo que ello conlleva. Estos son las almas valientes, las almas que viven experiencias que nuestra mente califica de duras, de difíciles, pero que sin embargo son nutrientes. Pero no se queda Claro ahí, que sí. y es lo que quería subrayar al hilo de tu pregunta. Le dice a continuación, todo esto será tuyo si te postras ante mí y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Te lo puedo dar porque me ha sido dado. Ciertamente, Miguel, habiendo comprendido la figura del ángel caído, de los ángeles caídos, el acto de soberbia, esta frase se quedó en mí como un interrogante que, que continuamente aparecía. Pero ¿quién le ha dado a Satanás todo el poder y toda la riqueza que le está ofreciendo a Cristo? Cuando Satanás dice, y te lo puedo dar porque me ha sido dado, ¿quién se lo ha dado? Tuvo que pasar un tiempecito, yo creo que fue ya a partir del 2014, 2015, cuando me percaté. Claro, claro, a Satanás se le ha sido dado este poder y esta riqueza. ¿Y quién se lo ha dado? Nosotros, nosotros, nosotros mismos, con nuestro alejamiento de la divinidad, con nuestra forma de vida, donde nos demos cuenta o no, lo estamos reverenciando, nos estamos postrando ante Él. Algunos lo hacen conscientemente, ¿eh? Lo reverencian y adoran de manera inconsciente, pero después hay una multitud que con su forma de vida absolutamente egoica, egocéntrica, violenta, dañina, competitiva, llena de estrés, llena de ansiedad, etcétera, 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 le están reverenciando porque están haciendo suyo su sistema de creencias, sus pautas y sus comportamientos y sus conductas, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy importante, primero, percibir lo que tú has dicho, la existencia real, ya no solamente de Satanás, sino Satanás como cabeza visible de los ángeles caídos. Punto uno. Y punto dos, junto con eso, el darme cuenta también que todo el poder que tiene en sus manos es un poder que le hemos dado nosotros desde el alejamiento de lo que es y desde el alejamiento de lo que somos, desde el alejamiento de la divinidad, y que por tanto está en nuestra mano el salir de esa espiral. Y esa estar en nuestra mano significa, pues ni más ni menos que llevar una vida más consciente, más coherente con lo que realmente somos e ir avanzando en eso, en esa dinámica conciencial y espiritual, donde además viene favorecida por ese viento a favor, ese consciente colectivo que se está generando cada vez más. Y permíteme algo, Miguel, porque no quiero dejarlo en el tintero. De hecho, mientras que hablaba, al hilo de tu intervención, me he acordado de una noticia que leí hace unos días y que me llamó tanto la atención que guardé, eh, porque me llamó mucho la atención. Estamos hablando, como tú muy bien dices, ya no solamente del cambio de un ciclo humano, es un ciclo humano el que va a terminar, un ciclo humano ya que ya está como colapsado, ¿no? Que ya no da más de sí, para que aparezca un nuevo ciclo humano, la nueva humanidad en una tierra restaurada. Pero claro, los cambios de ciclos no solamente se producen a un nivel, tienen que ver con distintos niveles. De ahí precisamente que en la tradición cristiana se nos hable de la nueva humanidad en una tierra restaurada, porque también la tierra tiene un paso adelante desde el punto de vista de su frecuencia vibracional. No solamente la humanidad, sino la tierra.
Y precisamente para estar en esa tierra restaurada, tenemos que tener los seres humanos la frecuencia vibracional a través de nuestro estado de conciencia en sintonía con esa mayor frecuencia vibracional de la tierra. Pero claro, de la misma forma que hay un viento a favor para que los seres humanos caminemos en conciencia, hay también, como tú sabes muy bien, fuerzas cósmicas que ayudan a la Tierra, que están favoreciendo a la Tierra en su proceso. Al favorecer a la Tierra, nos favorecen a nosotros. Y esto que podemos tener claro en la cabeza como idea, a ver si soy capaz de ponerte en compartir en pantalla para que lo veas tanto tú como todos nuestros amigos, una noticia que es esta. ¿La estás viendo, Miguel? Ahora está en blanco. Está en blanco. O sea que no se ve. Bueno, pues nada, será que al tener... Ahora. Están bombardeando la Tierra Ah, con una perfecto. energía desmedida. Fíjate, esta es una noticia de La Vanguardia, Uf, un periódico entre comillas serio, no es un periódico conspiranoico. El titular es: están bombardeando la Tierra con una energía desmedida, pero no sabemos de dónde procede. Dice a continuación: la Tierra está recibiendo rayos cósmicos de gran carga energética, pero no sabemos de dónde procede. Si se lee la noticia, se hace referencia a la fuente. La fuente, aquí está, es un artículo de una revista científica de mucho prestigio que es Physical Review Letters, donde se nos dice que una fuente desconocida está bombardeando la Tierra con la mayor oleada de rayos cósmicos que se tienen registros. Y claro, dice a continuación que la Tierra en su campo magnético, Miguel, dice a continuación que la Tierra en su campo magnético tiene la capacidad como para que esos rayos no nos lleguen a nosotros, que nos harían unos efectos posiblemente muy nocivos. Pero claro, la Tierra sí lo está recibiendo. Y esa fuerza cósmica tan tremenda que está recibiendo, yo lo alineo por completo con lo que aquí estamos hablando. Es decir, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Los seres humanos, cada uno, estamos ahora disfrutando cada vez más de un viento a favor del consciente colectivo. La Madre Tierra también está avanzando en su proceso conciencial y está recibiendo el viento a favor de fuerzas cósmicas que le están ayudando a este proceso. Con lo que cuando todo esto se va poniendo blanco sobre negro, cuando todas las piezas del puzzle la vamos poniendo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con las influencias involutivas, satánicas, sí, sí, ahí están. Y es bueno saber que están ahí, ojo, es bueno saber que están ahí, pero no para tener miedo en absoluto. Su poder es el que nosotros le hemos dado, que no lo olvidemos. Nuestro alejamiento de la divinidad es su gran fuente de poder. A partir de ahí lo que nos corresponde es efectivamente morir a esta vida rara, absurda, que hemos vivido conforme a los sistemas de creencia, los paradigmas y los comportamientos que a Satanás le interesan y empezar a vivir en coherencia con nuestra divina esencia, como decía San Juan de la Cruz. Es que es así de sencillo. Y para eso hay que morir en vida, para renacer, para nacer de nuevo. Y estas fechas en las que estamos, estas fechas navideñas, son la mejor convocatoria, el mejor recuerdo anual de la importancia de esto. Me gusta poner de manifiesto que cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando no del nacimiento de Jesús. Eso es una tergiversación posiblemente involutiva, anticristiana, porque cualquiera que lea los evangelios, Lucas y Mateo, que son los dos textos de los evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús, porque Marcos y Juan no hacen referencia al nacimiento de Jesús, pero si leemos a Mateos y a Lucas, el entorno del nacimiento de Jesús no pudo ser en invierno, es imposible. Donde nace Jesús en el mes de diciembre hace mucho frío. No es creíble que los pastores estén durmiendo a la intemperie. No es creíble que el ganado esté a la intemperie por la noche. ¿Eso cuándo se da? Eso se da en verano, no en invierno. Eso además tiene que ver, por ejemplo, con los estudios que hizo el gran astrónomo Kepler, que buscando qué podía ser esa estrella, ¿no?, que se nos narra en los evangelios ligada al nacimiento de Jesús, llegó a la conclusión de que fue la conjunción de Júpiter, Saturno y creo que recordar que Urano. Y convencido, vamos, eso lo demostró en las cartas astronómicas. Y cuando le puso fecha,
percibió el año en el que nació Jesús y situó el mes. Esa conjunción planetaria tuvo que darse entre junio y septiembre, lo que es abunda más todavía en la idea de que Jesús de Nazaret no nació en diciembre, sino que nació en pleno verano, hablando siempre en el contexto del hemisferio norte, ¿verdad? Con lo que aquí, ¿qué es lo que estamos celebrando en Navidad? Tú lo has dicho muy bien, el nacer de nuevo. Esa es la auténtica natividad a la que nos convoca Cristo, nacer de nuevo. Y el momento idóneo es este, porque la naturaleza entera, en el hemisferio norte, en el contexto del solsticio de invierno, nos llama a eso. ¿Qué está haciendo la naturaleza en estos momentos de aquí? Al 21 de diciembre a las 10:30 de la mañana, en números redondos, que será el solsticio de invierno en España. ¿Qué es lo que está haciendo la naturaleza? Recogerse, mirando hacia adentro, recogiéndose en sí misma. Y ese recogimiento no es síntoma ni señal de que se acabe nada, sino todo lo contrario. Es esa semilla que se está poniendo para que después, a partir del solsticio de invierno, vaya generándose algo nuevo que va finalmente a brotar en un nuevo ciclo anual que comenzamos el 1 de enero y posteriormente, como fruto de todo ello, esa primavera hermosísima donde la luz aparece con toda su fuerza. Pero es aquí ahora donde se está poniendo el embrión para todo eso en torno al solsticio. Con lo que no hay mejor momento en el año para recordar la importancia de morir a una vida absurda que hemos llevado hasta ahora, un momento en donde nos miremos hacia nosotros mismos, no en el sentimiento de culpa, sino en el sentido de tomar conciencia, de conocernos a nosotros mismos para renacer. Y la Navidad es ni más ni menos que eso. Después de que el 21 o 22 de diciembre hayamos vivido ese morir, ¿no? Como la naturaleza, inmediatamente viene ese anuncio el día de Nochebuena y el día de Navidad, 24 y 25 de diciembre, del nacer de nuevo, de la natividad, que repito, no es la natividad de Jesús, que nació en verano, sino que es la natividad espiritual, que es la realmente importante, y esa natividad espiritual tomamos conciencia de ella y después viene lo que corresponde, llevarlo a nuestra vida diaria y se abre un nuevo ciclo anual para que ese compromiso que hemos adquirido lo llevemos a la práctica en el nuevo ciclo anual, en nuestro día a día, viviendo ya nuestra vida de una forma coherente y consistente con lo que realmente somos. Así que cuando todo esto se analiza con un poquito de sentido común, yo no hablaría ni siquiera de discernimiento, sino de un poquito de sentido común, pues las piezas van encajando y nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento, como decía antes, maravilloso. Muchas vidas, muchos maestros, pero estamos en un momento crucial. Sí, mucha confusión, mucha niebla provocada por aquellos que quieren extraviarnos, seguirán a lo suyo, seguirán ahí generando tensiones, conflictos, removimientos, pero oye, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Convivencia con este mundo, sí, pero sin caer en la connivencia y viviendo en lo personal y en nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza de una forma diferente y más coherente con nuestro auténtico ser divino. Fundamentalmente dos cosas, una importante, pero no tanto, y otra importantísima. La que es importante, aunque comparado con la otra, no tiene tanto peso. El perder el miedo a la muerte. Claro, yo ya he perdido por completo el miedo a la muerte. Yo ya sé que la muerte no existe y sé que lo que nos espera además no es nada trágico, todo lo contrario, es una bendición, ¿no? Y estamos perfectamente acompañados de formas de luz y nos espera un plano que es el plano de luz que es maravilloso. Yo eso ya lo he vivido y por tanto he perdido el miedo a la muerte. Y al perder el miedo a la muerte, le he perdido el miedo a vivir, Sandra, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vivir con miedo a la muerte hace que no vivas. La vida no se vive como tengas miedo a la muerte. Esta sociedad tiene mucho miedo a la muerte, por eso se esconde. Por eso hay tantos protocolos sanitarios donde la gente muere en la cama del hospital, a los 20 minutos se le mete en la nevera, en el congelador, inmediatamente va al tanatorio y lo antes posible eres enterrado o incinerado, porque no se quiere ver el hecho de que existe la muerte. Pero la muerte forma parte de la vida. Pero hay tanto miedo, hay tanto miedo. Hay tanto miedo porque, claro, al estar tan aferrado al mundo material, el no tener
una percepción trascendente de la vida y de la existencia, hace que, como alguien crea que la muerte puede ser el final de verdad, claro, la vida se convierte en trágica. La vida entonces es una especie de francotiradora que en cualquier momento te va a dar el susto, a ti o a tus seres queridos. Claro, en cambio, cuando percibes que la muerte no existe, cuando te das cuenta que la vida siempre juega a tu favor, que la vida siempre te abraza, que la vida siempre te está apoyando y te está dando siempre oportunidades nuevas, cuando todo eso lo percibes, la vida es vida. Yo digo que ahora yo ya vivo, desde ese momento vivo, posiblemente antes sobrevivía, era un sobreviviente. Ahora vivo de verdad la vida y le puedo sacar jugo sabiendo que es una vida mucho más amplia, que no termina ni mucho menos con esta vida física, sino que tiene después una continuidad. Esto es importante, muy importante. O sea que tienes 15 años de vivo, por decirlo así. Pues sí, Tienes efectivamente. 15 años, eres todo un adolescente. No, el en serio, 29, creo el que esa 29 de reflexión es noviembre, muy valiosa. Dime. el 29 de noviembre del 2025 haré 15 añitos, sí, efectivamente. Sí, Pues sí. nos invitas a bailar el vals, Emilio, por favor. Muy bien. Ya Y te estaremos. comentaba que hay algo que es Sí. todavía para mí más importante, y es que te he narrado cómo volví. Cristo Jesús, en la interlocución, bueno, pues si estás en paz y crees que vas a seguir en paz, vuelve. Ya está. Te he comentado que yo estuve muchos meses de baja, es decir, en casa y sin poder llevar una vida, vamos a decir, normal, que empecé a vivir normalmente a partir de septiembre. Bien, en octubre lo hacía antes y lo sigo haciendo, todas las mañanas hago un ratito de silencio. No me gusta llamarlo meditación porque es demasiado engreído, ¿no? La meditación es algo muy potente y yo prefiero llamarlo silencio, encuentro interior, oración. En cualquier caso, son unos minutos de mirada hacia adentro y de conexión con esos mundos celestiales tan maravillosos que sea ciencia cierta que nos acompañan. No tienen que ser muchos minutos, pero es un ratito. Me gusta siempre yo además soy en mi biorritmo muy madrugador y todas las mañanas, mucho antes de que haya amanecido, dedico un ratito a esto. Pues bien, en el mes de octubre, en una de esas mañanas, estando en ese estado interior que te acabo de comentar, relajado, respirando conscientemente, en esa conexión conmigo, hay un momento determinado que empiezo a percibir la misma fuerza que había percibido en el túnel de luz, la misma fuerza. Esa fuerza que hizo que en el túnel de luz resplandeciéramos, que te decía antes, eso lo siento, pero lo siento sobre este sillón, porque yo estaba sentado además sobre este sillón, que es como hago todas las mañanas, sentado aquí sobre este sillón, empiezo a sentir esa fuerza. Yo tenía los ojos cerrados y de la misma forma que pasó en el túnel de luz, aunque tengo los ojos cerrados, veo con toda claridad otra vez a Cristo Jesús. De la misma forma, con el mismo formato que lo había visto en el túnel de luz. Y de la misma forma que allí se establece una comunicación en conciencia. Y Cristo Jesús me dice, volviste y ni preguntaste por qué. Ni lo has preguntado después. Ha pasado un tiempo, casi un año, y no lo has preguntado. Y es verdad, ante esa autoridad y ese amor, ¿yo qué voy a preguntar, Sandra? Si esa autoridad y ese amor me dice vuelve, vuelvo, no, y no se me pasa por la cabeza una vez que estoy aquí curiosear por qué. Y bueno, lo intento explicar, bueno, es verdad, no he tenido curiosidad. Dice, bueno, pues precisamente porque no has tenido curiosidad, yo estoy aquí para decirte. Has vuelto por dos razones. La primera, para transmitir seguridad a la gente, Emilio. Transmitir seguridad a la gente. Has vivido una experiencia y vas a vivir otra que la has vivido tú, pero para que la compartas, no para que te las guardes contigo. Fíjate que a mí me costó trabajo lo de compartir la ECM, como te decía antes, pero es el propio Cristo el que me dice que esta experiencia y otras que después he ido teniendo, tengo que compartirlas. Y me explica además eso de dar seguridad a la gente. Dice, mira, estamos en un mundo donde lo trascendente, lo espiritual, está siendo expulsado, está siendo desterrado. Tú vives una serie de experiencias para compartirlas. Tienes capacidad de comunicación, compártela, porque hay mucha gente en el mundo que están también teniendo experiencias extraordinarias. Pero ¿qué es lo que se encuentran alrededor?
un montón de sistemas de creencias, de influencias, que le dicen, anda, ya eso son locuras, eso son ficciones, eso es fantasía. Es importante que personas habléis de esto para que personas anónimas que también están viviendo circunstancias extraordinarias digan, oye, si esta persona está hablando de algo que me ha pasado a mí, si esta persona está hablando de algo que yo he vivido, para que se den cuenta que contrariamente a lo que le está diciendo la sociedad, esto no es una fantasía, sino simplemente es el hecho de que estamos en una realidad donde además de la apariencia hay una esencia preciosa que desgraciadamente olvidamos, pero que evidentemente haríamos muy bien en recordar. Has vuelto para transmitir seguridad a la gente. Y me dice igualmente, y en segundo lugar, has vuelto para, palabras muy coloquiales, pero así fue como lo recibí, para darte la gozada de vivir. Eso que te decía antes, Sandra, de vivir de verdad, que ya no hay miedo. ¿Qué miedo se le puede tener a la vida? Cuando te das cuenta que la vida siempre es un milagro maravilloso que te acompaña y que siempre está haciendo lo mejor, poniéndote por delante, siempre oportunidades de crecimiento, nunca obstáculos, siempre trampolines, nunca amenazas, siempre oportunidades. Cuando empiezas a vivir así, tienes conciencia de que la muerte no existe, de que hay otros planos maravillosos que están en interrelación con nosotros y a los que nosotros mismos pertenecemos, la vida se goza, claro que sí. Y él me dice, has vuelto en segundo lugar para darte la gozada y para yo darme la gozada contigo, para yo vivir ese gozo contigo. Con lo cual no te puede extrañar que mi vida también desde ese momento, cada vez más y cada vez más, sea un intento de dar testimonio de Cristo Jesús, ¿no? Porque la figura de Cristo para mí, aunque yo no tengo creencias religiosas, es decir, no soy de ninguna iglesia, ni tengo credos, yo percibo que Cristo es mucho más que un maestro y que el cristianismo es mucho más que una religión. No tengo ningún tipo de duda que es mucho más, pero desde luego Cristo Jesús es mi absoluto referente y creo que se puede entender bien después de lo que he compartido contigo. Por supuesto, además que te confieso, Emilio, ya lo habíamos hablado la primera vez que logramos conectarnos, y es que yo te conocí justamente hablando de la parucía de Jesús, que ya hicimos también una entrevista, una conversación muy agradable aquí en el canal donde nos contaste qué era la parucía de Jesús. Les voy a dejar tagueadito aquí para que vayan y vean esa entrevista que fue maravillosa. Y lo que más bonito me parece de poder compartir hoy contigo es que esta historia yo no la conocía. O sea, yo te he seguido a lo largo de la historia con el tema de tu visión del mundo, un poco más geopolítico, geoeconómico, ¿sí? La parucía de Jesús. Pero esta historia de la experiencia cercana a la muerte fue un amigo que te sigue mucho y me dijo, tú entrevistaste a Emilio Carrillo, qué felicidad, mira, él es súper bueno en este tema. Y pues hoy estoy muy agradecida contigo de habernos compartido esta experiencia, pero además entendiendo que sí, siempre das ese testimonio de Jesucristo, y que, como te digo, lo ratifico y lo confirmo porque te conocí justo hablando de la parucía de Jesús. Gracias.